Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Es bueno verlos esta mañana de nuevo y estoy muy agradecido de estar junto a ustedes, Cornerstone, y estar de vuelta a la palabra de Dios. Los invito a llevar sus Biblias al capítulo 20 de Juan. Juan capítulo 20 es donde estamos de nuevo hoy. Como les dije la última semana, que cuando nos encontramos con Juan 20, en este relato del Cristo resucitado, les dije que el punto de este pasaje en la superficie es que Jesús está en su forma literal y corporal y nos está dando prueba de vida. Y dije que Él está dando prueba de vida en dos formas. Primero, se aparece en una habitación cerrada detrás de múltiples puertas cerradas a un grupo de discípulos que vimos la semana pasada. Y esta es una de las historias importantes que el Señor quisiera que viéramos cuando se muestra en su cuerpo resucitado a los discípulos, no solo los 10 o todos, porque sabemos que Tomás, Juan y Pedro estaban desaparecidos y habían otro grupo de discípulos que estaba allí, probablemente habían más que los 12. Pero hoy tenemos una segunda historia, una que probablemente estén familiarizados, una famosa, una sobre un discípulo llamado Tomás. Las historias son casi idénticas, prueba de vida por segunda vez para el exigente y dubitativo Tomás, o dudoso Tomás. De hecho, al leer este pasaje, quiero que miren qué paralelos son. Tienes a Tomás y a los discípulos, están en una habitación cerrada. Tienes a Jesús apareciéndose con el mismo saludo, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Tienes a Jesús apareciéndoseles, trayéndoles evidencia, mostrándoles sus manos, sus pies y su costado. Son casi idénticos. De hecho, déjame leerlo para que puedas ver eso. Noten Juan 20, versículo 19. Este es el domingo de resurrección en la tarde. Entonces, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, del día del Señor, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Si se recuerdan, eso se refiere al Pentecostés. 23. Y a quienes perdonéis los pecados, estos son perdonados; a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Y ahora note nuestra narrativa hoy, 24 y 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, la primera vez, la semana antes. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Entonces, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y la misma escena, el mismo cuarto, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de los discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ahora, cuando llegamos a este pasaje, es hermoso de leer inmediatamente. Cuando ves
Tomás aparecerse ahí en ese relato, estoy seguro que instantáneamente tu punto de referencia es Tomás el dudoso. De hecho, si te dijera qué viene a tu mente cuando piensas en Tomás, si ustedes hacen una pausa y pensaran, dirían lo primero que viene a la mente, el momento en que dudó en el Señor y no creyó. Y ciertamente esto está en este pasaje, ciertamente dudar es una gran característica, pero amados, este pasaje no se trata solo sobre la duda de Tomás o las demandas de Tomás. De hecho, tenemos en este pasaje, Tomás nos da una de las declaraciones cristológicas más grandes y profundas de todo el Nuevo Testamento. Tenemos a Tomás dando el primer relato del Cristo resucitado para declarar que Él es Dios. De hecho, noten a Tomás de ir de dudar a devoción, de lloriqueo a adoración, del cuestionar a convicción. Noten versículo 28. Noten esta línea. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Vamos a regresar a eso. Tomás va a emerger en este pasaje, va a surgir como un hombre que ha dado un salto de fe como creyente del escepticismo exigente, la duda, el cuestionar a la adoración convictiva. Entonces, cuando pensamos en Tomás, no solo pienses de dudas, sino que veas que vamos a llegar a la devoción. Es algo muy importante. Ahora tengo otra pregunta para ti. ¿Por qué se incluye esto? ¿Por qué Juan incluye esto? ¿Por qué tenemos el relato de estos discípulos y Tomás? ¿Por qué nos dejaron esto aquí? Y tal vez te preguntes, ¿por qué nos preguntas esto? Porque tienes que entender, a partir de este pasaje, Juan tenía una lista completa de recuerdos, escenarios, narraciones que sucedieron que podría haber incluido. De hecho, solo quiero que mires en el versículo 30 muy rápido. Noten lo que dice. Y esto es después de la escena de Tomás, el relato de Tomás y los discípulos, y muchas otras señales hizo también Jesús en la presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Detente ahí. Por lo general tomamos eso como una declaración temática del libro de Juan. De hecho, creo que es un error. Creo que Juan 1.14 es probablemente la declaración del tema de Juan, que Dios vino y caminó entre los mortales, los hombres. El versículo 30 habla de los eventos específicos que se relacionan con lo que Jesús hizo después de su resurrección. Noten, y muchas otras señales hizo también Jesús en la presencia de sus discípulos. El Cristo resucitado se mostró a más de 500 personas. Juan está diciendo, tenía muchas escenas que podía mostrarte, podrían haberte relatado sobre todo tipo de eventos, Jesús mostrándose en su forma resucitada, pero no lo hice. Elegí a los discípulos y a Tomás porque son profundos y importantes para ti. De hecho, además sabemos que esto está hablando del Cristo resucitado en esta escena, porque dice ahí, noten, versículo 31, pero estas se han escrito, esto es decir, las escenas que te estoy dando sobre Cristo en estas habitaciones, los discípulos y Tomás, les estoy dando esto para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Hombre. ¿Cuál es esa afirmación? Es cristológica. Les mostraré la declaración de cristología de Tomás para que puedan entender realmente quién es Jesús. Incluso podrías pensarlo de esta manera. Juan está diciendo, incluso de las innumerables señales que Jesús realizó después de la resurrección, estos dos relatos, los discípulos y Tomás, el Espíritu Santo me inspiró a seleccionarlo porque es necesario. Y regreso a la pregunta, ¿por qué pregunto esto? Porque entretejido en este momento de prueba de vida donde se aparece Jesús, hay una lección sobre nuestra fe. Hay una lección para Tomás acerca de la fe. Y en Cornerstone creo que será de beneficio. Noten en el versículo 29, dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Dichosos los que no actúan como Tomás, que no hacen demandas, que no requieren evidencia, que no se preguntan, que tienen que sentir a Dios antes de confiar en Él. Dichosos las personas de gran fe,
a diferencia de Tomás en su momento más débil. Este incluye la fe para nosotros. Ahora, un comentario. Han habido personas en sermones que dicen que la duda de Tomás era una virtud. Mira, Tomás, atrévete a ser un Tomás, haz preguntas, alimenta esa duda hasta que llegues a la fe. Amados, Jesús dice una de las cosas más duras que dicen todas las escrituras, cualquier cosa que no sea a los fariseos, a Tomás, le dice, no seas incrédulo sino creyente. Le dice en el versículo 27, tócame a mí, no seas incrédulo sino creyente. La gramática dice no seas no creyente sino creyente. En este momento Tomás es creyente, es un joven creyente, un creyente inmaduro, pero Jesús le dice, tu aplicación en este momento particular, tu duda, eso es lo que los paganos hacen. Juan 4:48, no te dice Juan 4:48, Jesús dice, a menos que vean señales y prodigios no creerán. Y Jesús le dice, Tomás, estás actuando como un incrédulo en este momento, así que escucha, nunca dejes que alguien te diga que Tomás y su duda es una virtud. Charles Spurgeon. La duda de Tomás no es una virtud digna de admiración. La duda no es una desgracia digna de lástima. Es un crimen que hay que condenar, es incredulidad. El tipo de duda que Tomás está luchando en su corazón es la incredulidad. Ahora, no todas las dudas son tan malas como las dudas de Tomás. Hablemos por esto en un segundo. Pensemos juntos. Si digo duda, podrías pensar y decir, pastor, hay algunos tipos de dudas que no son tan malos. D.A. Carson tiene un pequeño libro llamado La cruz y la resurrección de Jesús. Es una gran enseñanza. En el capítulo sobre la duda dice que hay muchos tipos de dudas que no son tan malos como la duda de Tomás. Dice la ignorancia, dice la falta de conocimiento, y es como un niño de un hogar cristiano que va a la universidad y comienza a cuestionar sus creencias, duda por un segundo y sus propias convicciones, pero emerge con mayor convicción. Así que en dudas hay una fisiología que puede surgir, desgastes emocionales, fatiga, pero ninguno de eso es la duda de Tomás. Tienes que entender qué es lo que Cristo es tan severo con él, qué es lo que tiene que salir por fe. Creo que Carson está correcto cuando dice que es una crisis existencial. Una crisis existencial, ¿qué es eso? Eso no es emocional ni físico. Una crisis existencial, dice Carson, ¿qué es esto? Es un tipo de ruptura de categorías. Dice que es alguien que ha pasado por una estupenda decepción religiosa, fue sorprendido por ella y no quiere ser sorprendido nuevamente. Tienes que apreciar que esta crisis existencial en Tomás fue absolutamente tectónica para él espiritualmente. Piénsalo, entregó su vida al Señor, fue salvado por Cristo, comisionado por Cristo y estaba siguiendo a Cristo. Pasaba tiempo, horas y horas, días y días dedicados a Él, evangelizando por Él, comiendo con Él, orando con Él, ministrando junto a Él. En el aposento alto estaba con Él, en los campos estaba con Él, hasta al alcance del ministerio, donde quiera, ahí estaba. Tomás dedicó todo a Cristo, lo puso todo en juego, y luego de repente, debido a que Tomás no escuchó, como los otros discípulos, su Salvador fue clavado en 2 vigas romanas, puesto en una cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, y murió. Y en ese momento entró en una crisis existencial, destrozado, todo fue arrebatado de él. Y en ese momento Tomás se volvió necio, tuvo un corazón de incredulidad, y no estaba dispuesto a ser herido así de nuevo. No estaba dispuesto a creer a nadie ni a nadie, porque ya habían quitado a su Señor y no quería volver a enfrentar ese tipo de dolor. Años de devoción encontrado con profunda decepción. Su Salvador fue crucificado y no estaba listo para volver a confiar de nuevo.
Amados, nosotros podemos ser así. Podrías tener un líder espiritual que fracasó en tu pasado. Tal vez seguiste a un pastor y simplemente te bastó con algún fracaso moral y dijiste, ya no voy a confiar en nada. Una profunda decepción espiritual, la apostasía de un hijo pródigo, la decepción de un matrimonio, un mal perturbador de tu pasado que no puedes cambiar, una crisis que no desaparece, la crisis laboral. Esto nos lleva a dudar el carácter de Dios, nos tienta a dudar las palabras de Dios y la sabiduría de Dios. Una profunda decepción en nuestra vida nos empuja a este punto donde tenemos fe o comenzamos a cuestionar, comenzamos a dudar, comenzamos a hacer demandas y nos volvemos como Tomás. Es por esto que esto está aquí. Tomás fracasó donde nosotros podemos tener éxito, amados. Y el Cristo resucitado es la respuesta. Así que vamos a ver esto. Este es el contorno. Acabo de llamar el sermón Fe a prueba. Lo tomé de un libro de Lloyd Jones. 3 escenas en las que la fe está a prueba. Escena 1. Protesta, dudas, condiciones y la exigencia de pruebas. Diré de nuevo. Protestas, dudas, condiciones y la exigencia de pruebas. Estás a punto de ver a Tomás protestar, dudar, exigir condiciones y requerir evidencias antes que crea. Y amados, podemos ser de la misma manera. Dios, te confiaré en ti si te puedo sentir. Dios, creeré en ti si me das suficientes evidencias. Dios, caminaré contigo si haces el dolor desaparecer. Podemos hacer así que repasemos juntos. Noten, versículo 24, escena 1. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Así que los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Esto es empático, pero él les dijo. Ahora Tomás empieza a dar sus demandas. Básicamente, Tomás empieza a decir, tengo condiciones para creer, necesito evidencia, necesito tocar y sentir y escuchar, y no voy a caminar por fe hasta que Jesús me diga, o el hombre misterioso se muestra, tú tráelo a mí. Y dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Hay mucho sucediendo aquí, amados, pero déjame mostrarte un par de cosas. Los marcadores aquí es que estamos hablando no solo de un momento, tal vez hayas pensado que es una ocasión singular, pero no, la idea verbal aquí es imperfecta. Dice, los otros discípulos le decían, la idea es esto, que por la semana después del día de resurrección, día tras día, los otros discípulos que vieron a Cristo le iban a Tomás y le decían, lo hemos visto sus heridas, son heridas glorificadas, curadas pero aún presentes, hemos escuchado su voz, recibimos su saludo, pasamos tiempo con él, comimos con él, tuvimos comunión con él, lo hemos visto a nuestro Señor. Y Tomás seguía diciendo, no te creo, pruébalo, necesito evidencias. Y la idea sería que día tras día se estaban tratando de convencerlo. Y por cierto, es un periodo de una semana entera. 26 dice, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Eso es el siguiente domingo. ¿Y por qué dice 8 días? Porque en el calendario judío la forma que estaban contando era inclusiva. El primer día se contaría como un día. Es pensar del domingo al martes son 3 días. Domingo es un día, el lunes es un día, el martes es un día. Es decir, que desde un periodo de 7 días, domingo a domingo, sus amigos se acercaban a él y le decían, Cristo ha resucitado, Él está vivo, el Salvador vive. Y por cierto, Tomás está en un estado realmente obstinado. Piensen quién le dice esto. Estos no son extraños, son sus mejores amigos, son algunos de los 12 otros discípulos a los que ha ministrado junto a ellos, personas que han pasado años con él y le dicen, Tomás, tienes que confiar en nosotros, hemos visto al Cristo resucitado, tenemos la revelación, te traemos lo que sería la Escritura, Tomás, te traemos la verdad, te traemos los relatos de testigos presenciales,
te traemos las verdades de Cristo, y Tomás les dice, no creeré las verdades de la Escritura hasta que tenga más evidencia. Y se los decía a los amigos más cercanos, trae a este supuesto hombre que se supone que sea el Mesías, pero no me voy a lastimar de nuevo, no me voy a estar molestando, ya le di mi vida una vez, ¿por qué confiaré en él? Amados, Tomás es un creyente, tiene fe genuina, un corazón regenerado, pero aquí es donde el escepticismo y la duda y la falta de creencia nos va a llevar. Si nutres un corazón que constantemente cuestiona las Escrituras, sentir algo de Dios antes de seguirlo, necesitas Dios que te entregue alguna evidencia empírica fuera de la Escritura para que puedas creer, necesitando que Dios te muestre alguna evidencia científica para asegurarte que las Escrituras son verdades. Cada vez que comiences a nutrir el corazón escéptico, date cuenta que estás descendiendo a la necedad, descendiendo a la incredulidad. De hecho, pensemos sobre Tomás un momento. Juan dice que deberíamos pensar en él. Observen, 24. Dice, Tomás quiere que pensemos, uno de los 12 llamado el Dídimo. ¿Qué significa Dídimo? Era un gemelo. Sabemos que Tomás era un gemelo, no sabemos quién era su gemelo. De hecho, de todos los discípulos no sabemos mucho sobre Tomás. Juan cubre a Tomás con más detalle. De hecho, en los otros evangelios, todo lo que sabes es que se aparece como uno de los discípulos, pero Juan cubre a Tomás de unas maneras bastante importantes. Permítame recordarles, porque creo que les ayudará a apreciar con lo que está lidiando Tomás. Tiene un corazón ansioso, un gran corazón, un corazón ardiente para el Señor, es devoto, tiene valentía, pero realmente es un creyente inmaduro con una fe muy débil. Déjame recordarte, Juan 11:16, ¿recuerdas? Jesús dice que va a ir a morir y Tomás dice esto, vayamos también nosotros para morir con él. Así que hay una valentía en Tomás. Si pusieras un momento frente a Tomás para seguir al Señor, antes de este momento catastrófico en su vida, Tomás tuvo algo de valentía. ¿Recuerdas Juan 14 en el aposento alto? Tomás estaba bastante directo, no tenía mucho autocontrol con su discurso, tiene algo de incredulidad, pero se enfrenta al Señor. Recuerdan, el Señor dice que va a partir y dejar su espíritu, y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Y de ese comentario, ¿te recuerdas? Jesús dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás parece sacar el mejor contenido espiritual de Cristo por su necedad. Aquí en Juan 20 lo veremos de nuevo como un escéptico. Juan 21 se encuentra entre los hombres. Aquí tenemos a Tomás. Tenemos un hombre cuyas pasiones están en su manga, tiene algo de valentía, devoción, y en momentos lucha con la duda. Es leal, pero es inmaduro. Y lo que vemos ahora es que cuando lastimas a Tomás y no lo apoyas, Tomás va a hacer una fiesta de lástima. Tomás va a sentar ahí con su mano en la tierra. No voy a caminar por fe. Él tiene que traer lo que le pido, y de hecho tiene muchas demandas. Dice en el 25, tengo unas demandas, y por cierto, imagínate que en el momento Tomás se va a dar cuenta que Jesús estaba escuchando sus demandas. Solo aprecia eso. En este momento tiene bastante confianza, es orgulloso. Noten, dice, si no veo sus manos, la idea, y topas es los clavos, la idea es si no puedo poner mis dedos, y si Jesús no se muestra con evidencia que puedo tocar, sentir, no voy a escuchar. Él continúa, noten, dice, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado. Y noten este comentario, y si no recibo eso,
no creeré, no tendré fe, no me moveré. Obstinado, exigente, cínico. Amados, nada de esto habla de madurez. De hecho, cada vez que tu vida está en tu propia vida, hazte un favor y di: es hora de arrepentirme porque esto es solo orgullo. No hay nada en esto que tenga fe genuina, fe verdadera. Está desconfiando de Dios porque ha pasado una prueba terrible, ha pasado dificultades, se ha enfrentado con dificultades y francamente, a menos que Jesús se aparezca y le dé lo que quiera, Él no está dispuesto a seguirlo. Podemos ser así nosotros. Jesús, te seguiré, pero tienes que resolver estas circunstancias realmente difíciles y hasta que las arregles, realmente no te puedo adorarlos. Podemos ser así, ¿no? Si el Señor tan solo arregla mis circunstancias, sería mejor adorador. ¿Realmente? Si el Señor me diera más evidencia y me permita ver un poco en el futuro, las cosas van a ser mejor, entonces tendré más valor y caminar por fe. Pero eso no es fe, ¿o lo es? No, estaba siendo exigente, desobediente, necio y tonto. Nosotros podemos ponernos así, también podemos frustrarnos con otras personas. Puedes imaginarte, estaba pensando sobre los otros discípulos, probablemente estaban pensando: Tomás, ¿por qué no nos tomas en la palabra? ¿Pensaste en eso? Tomás, ¿por qué no crees en las palabras de Cristo? Él nos habló a través de nosotros que lo que va a hacer la Escritura y esto viene a ti. ¿Por qué no tomas al Señor a la palabra de Dios? ¿No has dicho esto a alguien? Te sigo dando la Biblia, te sigo dando versículos, te sigo dando las Escrituras. Si no, ¿por qué no crees y caminas por fe? Y decimos: ¿por qué no eres obediente? O decimos: ¿por qué eres tan necio? La Escritura diría: ¿por qué estás siendo un Tomás? Amados, sé que podemos llegar a ser así. Incluso podemos ser cínicos con algunas personas y decir: ¿por qué no creerás? Pero escucha y recuerda esto: si son de Cristo y son suyos, entonces puedes marcar esto, que el Señor Jesús viene por su fe. No puedes gritarles a que cambien, no puedes gritarles hasta la convicción, no puedes manipular la convicción, incluso la intensidad, por muy importante que pueda ser en algunos momentos, no cambiará si no se someten a la Escritura. Tomás no está listo para rendirse a la revelación. Entonces es algo sobrenatural, amados. Tomás está a punto de tener un encuentro sobrenatural con su fe. Y es humillante cómo nuestro Señor trata con él, tanto con convicción como con pasión. Así que esa es la escena 1, prueba de fe. Dudas, protestas, condiciones y demandas de pruebas. Aquí es donde nos encontramos a Tomás durante esta semana. Y puedes apreciar cada momento en que Tomás hace esto. Está acumulando culpa, está acumulando vergüenza, está en pecado, está en autocompasión, se encuentra en medio de su incredulidad y rebelión. Cada vez que sucede, el peso cae más y más sobre él. Mi antiguo pastor solía decir que hay mucho orgullo y sufrimiento. Y Tomás es bastante absorto en sí mismo en este momento. Quiere fe a su manera. Está llamando a Cristo. No va a creer hasta que Cristo resucitado se aparezca. Esto es fe inmadura, muy, muy inmadura. Esto es peligroso para las personas. Escena 2. Esa era la escena 1. En la escena 2 se aparece el acusado Jesús. Recuerde, como dije, esto es fe, la prueba de fe. Se aparece el acusado. Jesús está siendo acusado de no tener suficientes pruebas y de no revelarse. Bueno, ahora se va a aparecer con su propio acusado. Escena 2, versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban dentro y Tomás con ellos. Y de hecho, este es un sermón aparte. El domingo de resurrección, la iglesia se reunió. El primer domingo están reunidos en este
Cuarto, 7 días después, antes que la iglesia sea establecida en Hechos 2 como iglesia, así que los creyentes como adoradores se reunieron de nuevo. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que la iglesia se reúne los domingos y Juan, el escritor del Evangelio, le llama el Día del Señor. En un poco de semanas después que terminamos con Juan, voy a predicar algunos sermones sobre la iglesia, pero necesitas apreciar que estamos recibiendo una especie de prefiguración, una sombra, una representación del pueblo del Señor reunido en el Día del Señor, el domingo. Es por eso que las iglesias deben reunirse el domingo, es porque debes priorizar el domingo, no es tu día, es el Día del Señor. Así que es un sermón apartado, será para después. Ahora versículo 26. Después, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y ahora noten esto. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Notan que algo falta ahí. Si estuviste aquí la semana pasada, la última vez que los discípulos estaban tras las puertas cerradas, el texto decía que tenían algo. Y aquí decía que estaban asustados o miedosos, pero no aquí. Ya recibieron la noticia que Cristo ha resucitado. Entonces Jesús no viene por ellos, sino viene por Tomás. Piensa en la ternura de esto. Está dejando a los 99 como pastor y va el único oveja. Y si Tomás no está listo para dejar la necedad, bueno, yo voy por él. Noten lo que dice allí, este grupo grande ya no tiene miedo, Tomás entre ellos, y noten 27. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, no seas como que no creyes, sino creyente. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Hay que detenernos un momento. En este momento, amados, recuérdate donde Tomás estaba en la escena 1 y simplemente aprecien lo que habría significado que Jesús dijera, y aparentemente la idea es que está enfocado en Tomás, así que podemos asumir que Jesús dijo, Tomás, ¿te imaginas? Habría escuchado la voz de su Señor como María y habría mirado y en medio de la puerta cerrada Jesús está parado allí y Jesús se dirige a él individualmente, Tomás. Ahora no nos dice el carácter de Jesús, pero me imagino que Jesús tenía un ceño fruncido, pero ojos tiernos como un padre. Estoy convicto contigo, pero muy compasivo. Mírate en tu incredulidad, mírate en tu pecado, Tomás. Oh, Tomás. Oh, man. ¿Quieres saber lo que es interesante sobre esto? Tomás tenía básicamente aproximadamente 4 demandas y Cristo responde todas ellas con una orden. Me gusta lo que dice Hendrickson, es mi comentarista favorito de Juan. Por cada demanda, dice, de Tomás había un mandato de Cristo. De hecho, Jesús dice a Tomás, está bien, si vas a hacer demandas conmigo, yo tengo órdenes para ti. De hecho, si solo miras al texto por un segundo, déjame retroceder entre el 25 y 27 y notar el paralelismo. Y lo que Cristo está haciendo por Tomás es decir, Tomás, te estaba escuchando decir tu incredulidad, te estaba escuchando cuando no querías tomar el testimonio de estos hombres, estaba escuchando tus demandas. ¿Quieres demandas, Tomás? Está bien. Noten, saltemos entre el 25 y el 27, mírenlo. Iremos de aquí para allá. Noten lo que dice, 25. Si no veo en sus manos la señal de los clavos. En el 27 dice, acerca aquí tu dedo. ¿Quieres dedos? Aquí, mete tus dedos en mis heridas glorificadas. Noten, te regreso al 25.
si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos, dice el 27, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela. Y dice, ¿quieres poner tus manos aquí? Bueno, ponla en el lugar de los dedos. Aquí están mis heridas, pero son glorificadas. Estarán aquí por la eternidad, pero han sido sanadas. Hazlo. Y después Tomás dice en el 25, quiero poner mi mano en el costado de mi Señor. Noten 25, dice, y pongo la mano en su costado. Noten 27, dice, y métela en mi costado. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. La demanda, el mandato, mandato. Y después Tomás hace un comentario sobre la fe. El paralelismo, dice Tomás 25, no creeré. Jesús 27, dice, no seas incrédulo, sino creyente. Paralelismo en todo lugar. Ahora tenemos que detenernos por un momento, porque hay algo muy importante en un momento. Tomás va a tener un paso masivo de crecimiento espiritual. Notes, el texto no nos dice si Tomás realmente lo hizo. Piensen sobre eso. Eso es muy sorprendente. Jesús dice, bueno, ¿quieres evidencias? ¿Quieres verlo? Aquí está a mi lado, mi costado. Pero el texto no dice, Tomás, todavía no creo. El texto nos deja el sentido de que Tomás está maravillado, asombrado en adoración. Tengo la sensación cuando miro el texto que Tomás no se atrevió a tocar a su Señor de esa manera. Estaba lleno de culpa, de vergüenza. Es probablemente como la escena del jardín. En el jardín Adán y Eva se inundaron de repente de todas las emociones que podrías tener en un momento pecaminoso. Quiero decir que aquí tenía remordimiento y vergüenza, y en un momento dice, mi Salvador vive, Cristo está vivo, pero al mismo tiempo dice, lo siento mucho, mi Señor, era tan necio, tan tonto, tan incrédulo. No creo que Tomás necesitaba más evidencia por un momento, estaba expuesto. Jesús es conviccional con él y sin embargo compasivo. Noten lo que le dice de nuevo, no seas incrédulo, sino creyente. Eso es decir, Tomás, tú te estás sentando en un lugar de incredulidad cuando hubieras creído los testigos, pero aquí puedes empezar a creer porque estoy aquí. ¿No piensas que era tierno de que Cristo hiciera eso? Es decir, que Jesús pasó a través de puertas cerradas, llegó a esta habitación por una persona, Tomás, amado, Él haría lo mismo por ti en cualquier lugar donde tu fe sea débil, donde cuestionas, donde exiges condiciones a tu obediencia. La ternura de Cristo es porque quiere que tu fe crezca. Perseguirá a cualquiera de sus hijos, incluso cuando estés en tus momentos más estúpidos espiritualmente. Juan Calvino, la estupidez de Tomás, el persistir en la incredulidad no merece excusa, y sin embargo Cristo, por su bondad y mansedumbre, muestra que no trata con dureza a su propio pueblo, sino a lo contrario, lo soporta pacientemente hasta que lo levanta de su profundidad de aire. Martín Lutero. Tomás tuvo que meter su mano en las heridas de Cristo antes de creer, pero Cristo no lo desechó. Así también nos soporta en nuestras debilidades y fortalece diariamente nuestra fe. Necesitamos no minimizar la reprensión, pero tampoco minimizar la misericordia. Hay tanta ternura aquí de nuestro Señor. Amados, permíteme detenernos por un momento y preguntarte, ¿dónde te has sentido profundamente decepcionado con el Señor? ¿Dónde estás actualmente profundamente decepcionado con el Señor? ¿Es algo en tu vida que simplemente no cambiará? ¿Algo con tus hijos? ¿Algo con tu esposo? ¿Algo en tu pasado? ¿Algo sobre tu futuro que no conoces? ¿Alguna decepción externa con la que vives todo el tiempo? ¿Dónde estás amargado con la providencia? ¿Dónde
te molestas que algo no cambie? ¿Dónde te pones ansioso, inquieto, temeroso y exigente? ¿Dónde está tu fe en el punto más débil? ¿Dónde están las áreas en las que más luchas porque eres necio en esa área? No, simplemente no quieres caminar con el Señor ahí. Es demasiado difícil. ¿Dónde estás dudando la bondad y la fidelidad de Dios? Porque eso es lo que necesitamos ver en Tomás. Estaba dudando de la revelación, estaba dudando las palabras de Cristo a los demás, estaba dudando el relato de los testigos. Tenía las promesas, tenía la revelación, tenía la verdad, y en lugar de creer, dice Jesús, te sientes en incredulidad. Lo que llevó a Tomás ahí fue una profunda decepción con Dios. Tomás no dijo eso al principio, pero esa es la teología detrás de eso. Tomás estaba profundamente decepcionado de no haber obtenido lo que quería de Cristo, así que lo convirtió en un escéptico y un necio. ¿Dónde estás tentado? Bueno, la respuesta donde se encuentre eso no es el tratar de arreglarlo por ti mismo, pero la respuesta es lo que Jesús le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Cree en las promesas de Dios, cree en los mandamientos de Dios, la bondad de Dios. Haz lo que Cristo dice que hagas, incluso cuando estés decepcionado, incluso cuando seas difícil. Eso es lo que dijo a Tomás. Prueba de fe, 2 escenas: dudas, protestas, condiciones y demandas de pruebas. Escena 2, apareció el acusado a Jesús. Escena 3, el incrédulo se convierte en un adorador. Esto es lo que sucede cuando comienzas a caminar por fe. Noten 28. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. O Kyrios ma dao kai. Señor mío y Dios mío. ¿Te das cuenta de lo que has visto? ¿Has visto a un dudor, escéptico, en un momento de fe, una persona de fe en duda, en un momento se volvió en un adorador conviccional? Este es una declaración de convicción, es decir, Señor mío, tú eres mi Dios, a ti me someto, eres mi Theos, eres mi Dios. En un respiro se mueve de condiciones a confesión, de duda a devoción, de exigir a declaración. ¿Cómo? Fe. Comenzó a creer. Déjame decirte algo sobre la fe, porque este tema aquí es sobre la fe. Jesús está a punto de decir: mejor dichoso los que no vieron y sin embargo creyeron. Amados, la fe en nuestra cultura y en la iglesia cristiana se ha caído en tiempos difíciles. Nos hemos convertido en un pueblo de sentimientos. Somos como Tomás. Creeré en Jesús y lo seguiré, solo quiero poder sentirlo emocionalmente. Necesito el hombre de adoración que me encienda emocionalmente. Apague las luces, encienda la máquina de humo, ponga en marcha este lugar. Ahora puedo adorar, ahora que puedo sentir. Esa es una adoración débil y fe débil. La fe de Tomás estaba energizada y cargada de convicción y contenido. Llegó a creer las palabras de Cristo. En un momento se dio cuenta lo que nos dijo era cierto, iba a resucitar. El testimonio de los otros, que es la Escritura, es cierto. De un momento llegó, creyó en la revelación y fue a adoración convicta. Tomás se encontró con contenido espiritual, fe en la verdad, y dice una de las declaraciones más profundas del Nuevo Testamento: Cristo es Dios y merece ser adorado en todo. Fe. Un pastor me dijo: Señor mío y Dios mío es lo que significa ser cristiano. No eres cristiano hasta que digas eso. ¿Has dicho esto? Este es mi Señor y mi Dios, le doy mi vida. Pero Tomás ya era creyente.
Entonces, piensa en la misericordia de Dios. Tú y yo nunca escribiríamos escrituras como esta. No iríamos, ya sé a quién usar para hablar sobre una de las declaraciones cristológicas más profundas, que Jesús es Dios en todo el Nuevo Testamento. Voy a usar a un hombre dudoso, exigente y escéptico y poner estas palabras en su boca. No habríamos hecho esto nosotros, pero el Señor lo hizo. Leon Morris, la ironía de la providencia de Dios. El mayor escéptico pronuncia la mayor confesión. F.F. Bruce, ningún otro apóstol expresa la realidad completa de quién es Jesús con tanta claridad. Alexander McLaren, el mismo hombre que fue el más obstino en su incredulidad, es guiado por las mismas pruebas que exigió a la confesión más completa y elevada de Cristo en todos los evangelios. Señor mío y Dios mío, ¿cómo llegó Tomás ahí? Fe, creyó en la verdad, creyó que estaba equivocado, creyó que la revelación había llegado. ¿Sabes lo que es interesante? Es que Jesús no tiene ningún problema con la confesión de Tomás. Él lo acepta felizmente. La confesión es que Jesús es Dios. Y Jesús dice, tienes razón, yo soy Dios. Y por cierto, nota de margen para ti, cuando lleguen esos hombres con sus etiquetas de identificación en la puerta, con sus bicicletas, y te quieran decirte, los testigos de Jehová y los mormones, las dos religiones no creen que Jesús es Dios, y solo abre las Biblias y diles, tengo una historia en Juan 20 sobre un hombre llamado Tomás, y él dice a Jesús, Señor mío y Dios mío, y Jesús lo acepta felizmente como adoración. Pero Jesús tenía un problema con Tomás, no fue lo que dijo, es como llegó allí. Jesús estaba molesto con Tomás. Noten 29, dice, porque has visto, has creído. Eso es muy bien, Tomás, pero dichosos los que no necesitan más evidencia, sino solo creen en la Escritura. Eso es una enseñanza en epistemología, la doctrina de cómo sabemos lo que sabemos. Tienes evidencia empírica, tienes testimonios y tienes escrituras reveladoras. Bueno, Tomás tenía testimonio de testigos y tenía revelación. Y Jesús dice, dichosos los que leen la Escritura y creen, no necesitan más evidencia, no tienen que sentir, no tienen demandas antes de obedecer. Dichosos simplemente los que toman la palabra de Dios y lo obedecen. Dichosos, favorecido por Dios. Bueno, ¿en qué parte de tu vida no tomas la palabra de Dios? Simplemente crees y obedeces. Y como sabes, hay muchas declaraciones teológicas profundas por ahí. Hay muchos teólogos profundos que van a estudiar todas estas grandes cosas bíblicas. Van a ver la creación en 6 días, la resurrección literal. Vas a Cambridge y Oxford y vas a Escocia para descubrir todos estos pequeños estudios para ver y asegurarte que la Biblia sea verdad. El doctor Al Mohler nos dijo una vez que perdía a los estudiantes de seminario al enviarlos a Europa y se llenaban de incredulidad. Bueno, uno de los grandes teólogos que conocí fue el doctor Zemek. Fue un mentor mío y enseñó 55 años en educación de seminario. Era una de las mentes más brillantes del mundo y estaba obstinadamente convencido que todo lo que necesitábamos era la Escritura y su testimonio para creer. Y solía decir esta declaración teológica realmente profunda. Al final de todas sus conferencias, tomaba todas estas asombrosas verdades acerca de Dios y me recuerdo, decía, tengo encorvado, y en su vejez decía esta declaración. ¿Están listos? Jesús me ama, esto lo sé, porque la Biblia me dice. Esto es lo que le faltaba a Tomás. No creyó el testimonio
de la revelación de los testigos que se convirtió en la Escritura. Simplemente no creía las Escrituras. Amados, estamos en esta iglesia, estamos absolutamente comprometidos con la suficiencia y la autoridad de la Escritura. ¿Por qué en nuestro punto de vista epistemológico no hay autoridad más alta que esta? En cualquier área de tu vida que estés luchando es porque te falta fe, no estás creyendo y tomando la palabra de Dios. Esto fue incluido porque el Cristo resucitado es la respuesta para que seamos un pueblo creyente. Amados, vamos a ir a la mesa del Señor ahora, y este es un buen momento para confesar en cualquier lugar donde te falta fe, en cualquier lugar donde tengas incredulidad. Recuerda, cualquier pecado en tu vida, en su raíz es incredulidad, orgullo que proviene de la incredulidad. Así, mientras pasan los hombres, quiero que tomen un poco de tiempo en su asiento y confiesen áreas en las que en su conciencia no pueden, están limpias, sino pedirle al Señor que le perdone por no creer en su palabra, por no tener fe, por no confiar en Él, porque la raíz de la obediencia es la fe y la raíz de todo pecado es la incredulidad. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.